En algún lugar del Ripollès, cuando las nubes se agarran a las montañas y el viento se cuela entre los árboles, hay quien asegura haberlo oído. Primero, son solo unos ladridos lejanos. Luego, un galope imposible, como si el caballo no tocara el suelo. Y finalmente, un nombre que se ha susurrado durante siglos en masías, tabernas y monasterios. Arnau. Alconta Arnau. Hoy vamos a seguir las huellas de uno de los personajes más fascinantes y oscuros de la mitología catalana. Un noble medieval convertido en alma en pena. Un señor feudal condenado a cabalgar eternamente sobre un caballo de fuego, perseguido por una jauría de perros infernales. Pero antes de hablar de maldiciones y castigos, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién fue en realidad el conde Arnau? ¿Y por qué, tantos siglos después, seguimos escuchando su nombre? La versión histórica nos lleva a una familia muy concreta, los Mataplana. Un linaje poderoso que controlaba buena parte del Ripollès, con castillos como Mataplana, Solans, Sant Amans o el de las Damas. En los documentos aparecen varios Arnaus, obispos, consejeros reales. Y ahí, entre nombres y fechas, asoma la sombra de un señor difícil, conflictivo, enfrentado al monasterio de Ripoll y a sus propios vasallos. No podemos señalar un acta de nacimiento que diga «aquí empezó el mito», pero muchas voces apuntan a un Arnau de Mataplana del siglo XIV, vinculado a pleitos, abusos feudales y una fama que no ayudaba precisamente a dormir tranquilo a los campesinos. La tradición popular, en cambio, no se preocupa demasiado por la exactitud histórica. Lo que le interesa es el personaje. Arnau es tres cosas a la vez. Un héroe de reconquista en algunas versiones, luchando contra sarracenos y enemigos del país. Un señor feudal despótico que exprime a sus vasallos y juega con la vida de la gente como si fueran fichas. Y un sacrílego sin escrúpulos. Capaz de acostarse con una abadesa y de hacer tratos que desafían directamente al cielo. De esa mezcla nace el monstruo perfecto para una leyenda medieval. En Sant Joan de las Abadesas todavía se cuenta que el conde llegaba hasta la celda de la abadesa por un túnel secreto que atravesaba la montaña. De noche, a escondidas, cruzaba las tripas de la roca para romper el voto de castidad de la mujer más sagrada del monasterio. ¿Existió realmente ese pasadizo? Seguramente no lo sabremos nunca, pero como imagen funciona demasiado bien. Arnau es el hombre que se abre camino donde no debería haber camino. Ni en la piedra, ni en la ley, ni en la moral. Y aún hay más. En algunos lugares del Pirineo dicen que cuando murió su amante, Riquilda o Adelaisa, según quien lo cuente, Arnau robó su cadáver una noche de tormenta y cabalgó con él en brazos hasta despeñarse por un risco. En otras versiones, la condena le llega por algo aparentemente más simple y más terrible: no pagar a sus peones, no cumplir sus promesas, abusar de quienes dependían de él. Al final, da igual qué detalle elijas. Todo apunta en la misma dirección. Arnau es el señor que se pasa de la raya. Con los hombres, con las mujeres y con Dios. Arnau no iba a Sant Joan a rezar.
Arnau iba a pecar. En el centro de la leyenda siempre aparece ella, Adelaisa, la abadesa, una mujer destinada al silencio del claustro y arrastrada, según la tradición, a un deseo tan prohibido como el propio conde. Aquí el folclore se desata. Hay quien dice que Arnau tenía un túnel secreto, una galería imposible que conectaba su castillo con el monasterio. No importa si el túnel existió o no. Lo que está diciendo la leyenda es que para Arnau no había barreras. Ni la montaña, ni la ley, ni la moral. Imagina los encuentros. De noche, en el silencio del claustro. Lo prohibido. Pero la pasión tiene un precio, y Arnau nunca pagaba sus deudas. Se le acusa de exprimir a los campesinos, de reactivar los peores abusos feudales cuando todo el mundo empezaba a estar harto. Se decía que explotaba a sus vasallos, que los hacía trabajar sin descanso y que cuando llegaba la hora de pagar, se reía en sus caras. Se quedaba con lo que era de la gente, que jugaba con los impuestos y los malos usos feudales como quien tira de una cuerda hasta que se rompe. Cuando Arnau muere, unos dicen que a manos de sus propios vasallos, cualquiera pensaría que la historia se acaba ahí. El tirano bajo tierra y el valle en paz. ¡Qué equivocados estaban! A partir de aquí, Arnau deja de ser solo un señor feudal y entra en otra liga, la de las almas condenadas a vagar eternamente, como el mal cazador o las cacerías salvajes del norte de Europa. Y las primeras que lo notan no son las monjas. Es su propia casa. Es su viuda. Las versiones más antiguas hablan de ella como Elvira. No era una campesina, sino una dama de linaje, casada joven con un señor al que el valle temía más de lo que respetaba. Las crónicas cuentan que años después de la muerte de Arnau, Elvira Apilars renunció a buena parte de sus bienes a favor de la Iglesia, como si quisiera cortar de raíz con todo lo que había representado su marido. La leyenda, en cambio, la deja atrapada en el castillo, convertida en testigo obligado del castigo de Arnau. El castillo vuelve a llenarse de ruido. Elvira, sola en la habitación, empieza a oír pasos, ladridos, brasas. Arnau ha vuelto. Cada noche se repite la misma conversación, el mismo tormento. ¿Tú solo haces el duelo? No lo hago solo yo, válgame el cielo. ¿Qué es eso que te sale por los ojos, conde Arnau? Son las malas cosas que he mirado. ¿Y qué te sale por las orejas? Las malas cosas que he escuchado. ¿Y por la boca? Las malas palabras que he dicho y las que he callado. ¿Y dónde tienes a tus criados, los que te servían tan bien? Están en el infierno, haciendo humo. Arnau, ¿dónde te han dado posada? En el infierno me la han dado. Y allí las tendrás tú también. Dame la mano, Arnau, que te la quiero besar. Aparta, aparta, que no te quiero quemar. Demasiado te las quemaría. En una sola frase tienes todo el peso de la condena. Arnau ya no es un hombre. Es fuego. Es castigo. Y aún así, fíjate bien. Incluso convertido en monstruo, no deja que su mujer le toque.
¿Es el último gesto de alguien que todavía ama? ¿O simplemente sabe que todo lo que se acerque a él acabará ardiendo? En muchos lugares a estos jinetes condenados los llaman de otra manera. Elekin, Ernekin, el mal cazador. Aquí en el Ripollès, el nombre que corre de boca en boca desde hace siglos es solo uno. Arnau. El comte Arnau. La historia podría acabar aquí. El malo castigado. El valle en silencio. Pero esto es Cataluña. Y aquí las almas en pena no se quedan quietas. La leyenda no se pone de acuerdo en los detalles, pero sí en una cosa. Arnau no fue condenado por un solo pecado, sino por todos a la vez. Por exprimir a sus vasallos, por profanar lo sagrado, por desafiar a Dios sin remordimientos. No hay un juez con nombre y apellidos. Unos culpan al rey, otros a las monjas, otros a la propia abadesa. Pero en el fondo quien lo sentencia es algo más grande. La justicia divina de la época, el cielo que cae sobre los que se pasan de la raya. Y aún así, incluso condenado, Arnau hace algo impensable. Siglos después, el poeta Joan Maragall miró al conde a los ojos y vio algo más. No vio solo a un pecador. Vio a un hombre que se negaba a morir. Un hombre que prefería el dolor eterno a la nada. Maragall reescribe el final. Cuando le ofrecen el descanso eterno, Arnau dice: No. Escucha bien. Viure, viure, viure sempre. No voldria morir mai. Vivir, vivir, vivir siempre. No querría morir nunca. Arnau acepta su condena con tal de seguir existiendo, con tal de sentir el viento en la cara, la fuerza del caballo, el peso de la noche. Se convierte en el símbolo de la voluntad pura, llevada al extremo. Y aquí su historia se engancha con muchas otras. En Galicia hablan de la Santa Compaña, una procesión de almas en pena que recorre los caminos. En las tierras del norte de Europa cabalga la cacería salvaje. Jinetes espectrales, perros negros, un señor maldito que no puede dejar de perseguir una presa que nunca alcanza. Incluso al rey Arturo en algunas leyendas lo condenan a cazar eternamente por los bosques de Bretaña. El patrón es el mismo. Un líder, una tropa de condenados y una carrera sin fin, que es más castigo que la libertad. Nuestro jinete es Arnau. No lleva corona, pero arrastra una corte de perros y de almas que lo siguen por las cumbres del Ripollès. ¿Es un monstruo? Sí, pero es nuestro monstruo, el que nunca se rinde, el que nunca se apaga. Así que la próxima vez que subas al Ripollès, si paseas cerca de Gombrèn o de Sant Joan de les Abadesses y por un casual se te hace de noche, afina bien el oído. Quizá escuches el viento, o quizás no sea el viento. Quizás sea Arnau, recordándonos que hay pasiones que ni la muerte puede apagar. Si te cruzas con él, no le des la mano, pero tampoco le tengas pena, porque él eligió su destino.
Recordad que una leyenda es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Muy pronto volveremos para desenterrar un nuevo secreto de nuestra tierra. Quiero agradecer la colaboración de la actriz de voz Nuria Fersán por ponerle voz a Elvira en este capítulo. Podéis dejarnos vuestros comentarios y visitarnos en cazadoresdeleyendas.es. O si lo preferís, podéis seguirnos en X, donde vamos publicando nuestras impresiones. Como siempre, gracias por acompañarnos.